Muy buenas noches. Bueno, buen lunes. Pasa que tantas horas de cámara ayer que ya, viste, no sé, se pierde un poquito. Bueno, muy buenas noches. Comenzamos la semana del periodista. Por supuesto que hay política, por supuesto que hay análisis, pero también hay otros temas que son súper interesantes. Gringo, ¿Cómo andas, Caro, Gustavo? buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo te va? Gustavo. Hola, Caro. Hola, Gringo. Bien, vamos a conocer hoy una historia muy linda. Desde el Hospital Madariaga, el Hospital Agudo Ramón Madariaga, nos informan, nos traen novedades sobre el primer trasplantado de médula ósea con un donante halogénico. Después les voy a contar Donante de qué se trata. halogénico. Tuve que aprender un montón de palabras nuevas hoy, Vamos pero a les voy a aprender un poco, contar una entonces. historia muy linda. Esteban de Puerto Rico, vamos a estar charlando sobre él. Está buenísimo, vamos a mirar un poquito el fin de semana. Un recuerdo lamentable, de los que uno no quiere tener, pero todos los tenemos muy presentes. 20 años se cumplieron del atentado a las Torres Gemelas. Estos vuelos que no fueron solamente 2, sino 4 aviones. En este caso, en un rato vamos a repasar datos, vamos a refrescar la memoria. Se cumplieron 20 años, una causa que sigue abierta, que obviamente sigue con una investigación, Sí. que más allá de eso dejó 3.000 personas fallecidas. Y un testimonio que es único, yo diría impresionante. Vamos a hablar, vamos a entrevistar a alguien que estuvo ahí en ese lugar y en ese momento. Un sobreviviente. Un sobreviviente. Es más, iba a trabajar a una oficina que quedó absolutamente destruida, digamos. Esa persona que ha tenido el triste privilegio de ser testigo directo y un sobreviviente, casi víctima, porque estaba ahí cuando de pronto empieza a pasar lo que espantó a todo el mundo. Está viviendo en la Argentina, dijo, bueno, quiero un país tranquilo. Y después de lo que pasó, se vino a vivir a la Argentina. Sí, esa sonrisa. Fin de año del Él dice, 2001. no, pero de todas maneras, con los problemas que pueda tener la Argentina, es comparado con ese infierno, un país absolutamente encantador y tranquilo, y hay que creerle porque claramente ¿Seguro? Ni hablar. Seguro. es así. Digamos. Y de Así alguna que manera tenemos que estar orgullosos de eso. vamos a Así que tener bueno, el testimonio de David English, ese es el nombre de esta persona. bienvenido, David, lo vamos a escuchar. Así que bueno, y por supuesto llegó el momento, y este es el lugar, ese es el momento, somos periodistas, de hablar un ratito de lo que ha ocurrido en la Argentina y en la provincia de Misiones con las elecciones. Permiso, chicos, voy a hablar Adelante. con el colega Juan Carlos Argüello, que no necesita a esta altura ninguna clase de presentación, por supuesto. Juanca, bueno, gracias por quedarte unos minutos. Unos minutos, sí. Voy a Gracias sentar a vos por la cómodamente. invitación. Bueno. Para analizar un poco, está bueno siempre pegar una mirada después, Sí. ¿no? Cuando se enfría un poco la información. Y con un poco de tranquilidad. Exacto. Tenemos una placa, sí, tenemos una primera placa que me gustaría que compartamos, Juanca, y me gustaría también, bueno, primero vamos a compartir un poco de información más Sí. bien dura, digamos. Sí, sí. Así que, por favor, cuando sea posible, vamos a ver esa primera placa que tiene que ver con exactamente la de los porcentajes. Vamos a hacer un repaso. Ahí está, bueno. Sí. Vamos a actualizar información. Habrás visto mucho de esto ayer, pero bueno, así han quedado las cosas, Juan Carlos. Claro, las 5 listas que compitieron, la Renovación fue la que más votos obtuvo, casi 200.000 votos obtenidos, lista única, ahí hay que marcar la diferencia, que era no había interna en la Renovación, los otros espacios de la oposición sí, ahí se ordenaron internamente también de cara al 14 de octubre, ¿no? En el caso de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, 70.000 votos, o sea, prácticamente 3 veces menos que la Renovación, Martín Arjol como primer candidato de Cambiemos, ¿no? Ahí ordenando su propia interna, Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador, como segundo, que fue la sorpresa dentro de la Alianza Cambiemos, porque no lo tenía, iba solo él, no disputaba con nadie y terminó siendo el segundo, relegando al radicalismo también a otro tercer lugar, y al propio Martín Gerling, que si se quiere fue la sorpresa negativa para él, obviamente, de ser la poca cosecha que tuvo, con el respaldo que había tenido dentro del macrismo, ¿no? La Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal. Porque aparte Pedro irrumpe como una cuña en la sociedad de Cambiemos clásica, que es el radicalismo y el PRO. macrismo. Sí, digamos. sí, Él viene claro. del peronismo. Viene del peronismo republicano. Recordemos también que vino Miguel Ángel Pichetto a respaldarlo a Puerta. Es amigo de Ramón Puerta, el ex embajador de Macri también en España, ¿no? Así que eso se ordenó ahí. Te digo, la sorpresa es Pedro Puerta, claramente, en la irrupción. El radicalismo
digamos, tiene territorialidad, que por ahí le faltó al macrismo más duro, ¿no? La territorialidad que acá se hizo evidente. Y además tiene historia. Y tiene historia, claramente, se hizo evidente, por eso termina imponiéndose el Arjol sobre el resto de los candidatos. Y en el Frente de Todos... Es todo un tema eso. Ahí me parece que hay que analizarlo en el contexto también nacional. Acá hubo un efecto dominó de un voto rechazo a la gestión actual del presidente Alberto Fernández, que no tiene nada para exhibir como logros, como conquistas. Después podemos hablar, si querés, de la relación particular con Misiones, pero como gestión nacional no tiene grandes aciertos. La pandemia, es cierto, para mi gusto la gestionó relativamente bien dentro de un contexto de crisis, pero los problemas económicos no los solucionó, en algunos casos se profundizaron. Digo, si tenés una inflación tan alta durante 4 o 5 años seguidos, que nosotros venimos del 2018 con esta crisis, hay un problema ahí no resuelto que termina generando mucho fastidio, ¿no? Y eso creo que se traduce en esta interna del Frente de Todos, que recordemos, después vamos a repasar, si querés, vos tenés los datos, de todo lo que pasó en el país, pero el gobierno pierde en 17 provincias. Lo que pasó en Misiones tiene que ver con eso. El candidato oficial era Javier Gortari, académico, ex rector Cuando de la decimos universidad. oficial, estamos hablando del candidato de la Cámpora, digamos, de Cristina, del y de cristinismo Alberto. y de Alberto. Yo estuve cuando vino el presidente a Iguazú y tuvo mejor trato con el propio Gortari que con el resto de los funcionarios también, digo, de relación, de privilegio. Gortari se sacó fotos, estuvo ahí en el acto, digamos, como invitado especial, porque no tiene ningún rol institucional. Hubo una reunión con Cristina Fernández hace menos de 10 días, o por lo menos la difundieron a la foto, antes de las elecciones, o sea que era el candidato favorito y terminó siendo tercero en esta interna. Acabas de decir una frase clave, el candidato favorito ¿de quién? De la estructura. De la estructura, claro. ¿De la estructura? Sí. Pasa que, hablamos del kirchnerismo. Claro, de la estructura. Acá Lo que pasa es que dos después están los estructuras votantes. perdieron. Después están los votantes. Exacto. O sea, claramente, me parece, Juanca, que no alcanza con el proyecto o con el espacio, sino que además tenés que poner un candidato que sea amigable y votable, claro, y empatice con la gente. Y acaba también de la mano con lo que pasó en las elecciones de junio, particularmente con este sector, porque recordemos que el Frente de Todos era bastante amplio, si se quiere, con la participación. Estaba el Partido Agrario, había otros partidos menores, pero con representatividad pequeña, pero participando. ¿Qué pasó en junio? La Cámpora impuso a sus candidatos en los primeros lugares de la lista, jóvenes que no tenían, nadie los conocía, eran funcionarios nacionales en Misiones, pero con escaso conocimiento, y terminaron siendo primero y tercero de la lista. El Partido Agrario quedó relegado, quedó fuera del esquema, no logró reelegir a ninguno de sus candidatos, y eso ahora se revirtió. Isaac Lenguaza termina siendo el primer candidato más votado de este espacio, relegando al tercer lugar a Gortari. O sea, sacó muy pocos votos. Es fuerte eso. Muy pocos votos en Posadas, donde debería ser también muy conocido Gortari, sacó 10.000 votos en Posadas. Bueno, de hecho, Gortari es especialmente conocido en Posadas por su trabajo académico. Uno podría pensar que perdía en el interior, porque bueno, ahí tiene más arraigo el Partido Agrario, ¿no? En la chacra, en la zona rural, si se quiere, pero en realidad en Posadas tampoco hizo pie, y ahí digo, la falta también de trabajo de territorialidad quedó muy a la vista en este caso, y bueno, Isaac Lenguaza termina derrotándolo, y en segundo lugar queda Graciela de Melo, ¿no? Me gustaría ver, hay un par de mapas que son a esta altura históricos, pero vienen muy bien. Tiene que ver con lo que pasó, ahí está, a ver. Este es el mapa político del año 2019, las últimas elecciones antes de esta. Y este es el mapa de hoy. Sí. Ahí tenés la famosa camiseta de Boca, el escudo de Boca. En ese año, en el 2019, prácticamente todo el país, menos las provincias centrales, quedaron pintadas de celeste. El celeste representa al Frente de Todos. Amplio triunfo del Frente de Todos. Y en el 2019, Juan Carlos, la Renovación queda tercera. Queda en tercer lugar. Claro.
En estas elecciones, para elección de diputados nacionales, ¿no? exactamente, en estas elecciones, las de ayer, el país empezó a pintar de amarillo, Misiones se pintó de amarillo, en Misiones gana Juntos por el Cambio, claramente, y la Renovación avanza del tercer puesto al segundo puesto, Sí, sí. además de avanzar del tercero al segundo puesto, además tiene al candidato más votado, lejos, Lejos. que es Carlos Fernández. Sí, sí. Con un buen caudal de votos, además. Con un muy buen 200.000 caudal de es votos, exactamente. Un número muy alto. Al punto de que, bueno, triplicó los votos de Martín Arjol, el más votado de Juntos por el Cambio, y quintuplicó, y a eso voy, los votos del candidato más votado del Frente de Todos, que es Lenguasa, que cosechó apenas un 6% de los votos. Es decir, ¿esto qué significa? Un claro y dramático retroceso del Frente de Todos y un avance de la Renovación de haber quedado tercera en este esquema a haber quedado segunda en este otro esquema. En el 2019 gana el Frente de Todos, domina, prepondera el Frente de Todos. En esta elección la prevalencia es para Juntos por el Cambio, incluida Misiones, pero tenés a la Renovación avanzando y con chances la Renovación sola y la interna de Cambiemos también muy picante, ¿no? Que por eso también tiene mucha movilización. Y otro dato que hay que marcar también es el acierto de dividir las elecciones para poder discutir los temas propios, resolver los temas propios. Los misioneros, ya votamos en junio, ya la composición de la legislatura provincial ya está definida y fíjese lo difícil que es poner un tema misionero en la agenda nacional. En este escenario va a ser mucho más difícil todavía, porque para noviembre la contienda va a ser, el gobierno nacional va a querer recuperarse y Cambiemos está ahí al acecho de poder tener un nuevo repunte, un nuevo aire. Hablaba hoy con algunos analistas y decían, bueno, el presidente falla en un par de cosas puntuales, falla no porque sean errores, sino porque había prometido otra cosa. Uno de ellos es el federalismo. Él decía, yo quiero ser reconocido como el presidente federal, por más que sea porteño. Bueno, ahí hay una falla clave que no ha resuelto y particularmente con Misiones tenemos varios puntos en contra. Y hace horas nada más antes de las elecciones, el revés de no permitir la apertura del puente Tancredo Neves para reactivar el turismo en la ciudad de Puerto Iguazú. Después de que había venido a Iguazú a decir, sí, lo vamos a resolver, el ministro Matías Lamens en los primeros días de septiembre eso está resuelto, vamos a ponernos a trabajar, y después terminan diciendo que no. Después tenés Zona Franca, el veto, que ya estaba resuelto y después termina siendo un veto, el gasoducto, que estamos por exportar a Brasil, y nos olvidamos nuevamente de la llegada a Misiones, la hidrovía, que las obras centrales no, lo que quería Misiones no se cumple, y así un montón de cosas que se firmaron y que no se terminaron de cumplir. Alberto Fernández firmó con Misiones particularmente un compromiso en septiembre del año 2019 diciendo vamos a hacer cosas que pendientes. Bueno, ninguna de esas cosas se ha cumplido ahora y está claro como hay un fenómeno, me parece, Juanca, que es político, pero que es también cultural, lo remarcábamos anoche. Cuando éramos más chicos, o hace 20 o 30 años, había dos grandes partidos. Por un lado tenías el peronismo y por otro lado el radicalismo. O votabas al peronismo o votabas al radicalismo, era el bipartidismo y no había nada en el medio. Hace ya por lo menos un par de décadas comenzaron a surgir espacios provincialistas o provinciales. Hizo historia, hizo punta aquel MPM, digamos, Movimiento Popular Neuquino, pero y con el tiempo, bueno, la provincia de Misiones. Misiones ya tiene 2 décadas. Ya 2 décadas. Después Salta, hace no mucho tiempo. Últimamente fue Corrientes con esto de construir correntinidad. ¿Qué significa esto? Están avanzando los provincialismos como esquema, digamos, los provincialismos. Mirar la patria chica, como decía Gustavo Valdés. Y vos fíjate lo que ha pasado acá. Muchos de los candidatos de otros espacios que no son la Renovación también hablan ahora de misionerismo. Comienzan a hablar. Lo hizo Pedro Puerta, lo hizo Arjol, lo hizo Lenguasa. Obviamente, si la gente les cree o no les cree, es un tema que no se excede, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Eso ya es un tema que yo no voy a hablar, digamos, si son o no creíbles esos misionerismos que ellos expresan. Es un tema que lo decidirá en definitiva el votante. Pero a lo que voy es
que el misionerismo ya a esta altura es cultural y es casi una condición que tiene que tener un candidato para tener chances. Y ahí te agrego otra cosa. También los candidatos, particularmente el Frente de Todos, decían, sí, pero me refiero a Javier Gortari, ¿no? Acá tiene que funcionar bien el gobierno nacional para que funcione bien la provincia. Y no es así. No es así. De hecho, Misiones hoy funciona mucho mejor con las fronteras cerradas, que comprobaron cuál era la posición de Misiones con el tema frontera. Eso hizo que la economía funcione mucho mejor y ahora la solución estructural todavía está pendiente y yo creo que habrá que insistir mucho para que eso sea atendido ahora en el corto plazo. No sé qué va a hacer Alberto Fernández, no creo que tenga tiempo para revertir esta imagen, sobre todo porque la cuestión económica pesa mucho y hoy uno no ve algún proyecto que sea, que pueda ponerse en marcha ahora. Hay mucha abstracción en cuanto a lo que plantea por ahí el gobierno nacional. Mucha cuestión simbólica y demás, pero creo que el problema hoy, el problema es otro y la sociedad lo entendió así, ¿no? El problema económico para mí es central. Esto de la inflación, de la crisis económica agravada por la pandemia, pero uno no ve que el gobierno tenga acción para salir rápido de esto y le terminamos echando la culpa a la pandemia. Lo hizo el presidente anoche, lo hizo Santiago Cafiero, hoy ya horas después diciendo la pandemia agravaron las cosas. Bueno, es momento también de mostrar que uno puede salir adelante. Misiones, con sus recursos y con sus propias acciones, la economía comenzó a marchar rápidamente. Sí, siempre hemos dicho, una cosa es la pandemia es igual en todo el mundo, el virus es el mismo acá y en China, lo que va cambiando es la gestión de la pandemia. Exacto. O sea, y la gestión de la pandemia es otra cosa. Te podés paralizar como pasó inicialmente o después podés tomar a ver cómo salís para poder reactivar. Acá se hizo y en la Nación todavía uno no ve esa salida. Así que bueno, en definitiva, esta es la situación, un retroceso, diría, drástico, casi dramático del Frente de Todos en territorio misionero, un claro triunfo de Juntos por el Cambio y una renovación que ha crecido de las últimas elecciones o de las anteúltimas a las últimas, bueno, de estar en un tercer lugar a un segundo lugar, con buena diferencia de votos y con ganas, al menos eso dicen, de mejorar aún más con vistas a noviembre. Digamos, ¿no? Hay tiempo todavía para seguir. Bueno, la campaña, hoy escuchaba a los candidatos juntos, la campaña empieza ahora. Bueno, para algunos tienen que empezar a trabajar mucho más todavía para pensar en noviembre. Yo haría una última referencia en lo que a mí respecta, Juanca. Me parece notable el crecimiento que ha tenido el Partido Libertad. Hoy hablaba con Ninfa Alvarenga en radio. Están felices, por otra parte. Ellos el año pasado no existían. Claro. Ellos aparecieron este año y ya se llevaron el 3,7% de los votos. Casi 20.000 votos. Casi 20.000 votos y calificaron para estar en la final, digamos. Mucho más rápido que el Partido Obrero, que tiene la tradición y sin embargo todavía no logra repuntar. Que se hace fuerte en el norte, por ahí tiene base ahí en El Dorado, pero que todavía no logra ser una fuerza provincial en el caso de Misiones, ¿no? Pero sí, el Partido Libertario sí. Hay que tener en cuenta ese emergente, porque por ahí también pasa que esta grieta que estamos viviendo en el ámbito nacional, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, no logra seducir a un sector amplio de la sociedad que busca otros especialmente actores, jóvenes. que busca otros referentes. Convengamos que el Partido de Libertad, digamos, Avanza Libertad con Milei en Buenos Aires, su referente acá, que es Ninfa Alvarenga, bueno, han tenido un crecimiento muy interesante. A ver, uno no debe subestimar esos movimientos, sino que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacer el análisis. Juanca, gracias por quedarte unos minutos más para analizar conmigo. Gracias. Siempre un gusto. Pequeño, breve corte y ya venimos.